Buenos días, amigos. Tenemos con nosotros la predicación de la palabra en el libro de los Hechos. Estamos predicando en el libro de los Hechos y estamos predicando el día de hoy en el capítulo 18. El capítulo 18 y vamos a leer versículos 1 al 11. Ok, 18, 1 al 11. Capítulo 18 de Hechos, versículos 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta escritura. Gracias por que tú permitiste que este hombre Pablo, tu siervo, pueda predicar y formar un ejemplo para nosotros, no solo en su conducta, sino de cómo el Espíritu Santo lo guiaba a él para abrir cada puerta en medio de la incertidumbre y en medio de la dificultad. Señor, hoy en medio de la incertidumbre, en medio de las dificultades y de los retos, ayúdanos a encontrar oportunidades para predicar el Evangelio y para servirte a ti. En el nombre de Cristo, amén. Ustedes saben de que creo que es por demás decirlo, que la pandemia nos ha traído muchos problemas financieros, muchos problemas económicos y muchas dificultades de todo tipo. La pandemia, la cuarentena y todo lo que está relacionado a eso ha creado dificultades para muchas personas. Pero hay otros los cuales han encontrado una oportunidad para mejorar sus negocios. Por ejemplo, tenemos al creador de Zoom, el cual se ha hecho billonario, durante unos pocos meses. Entonces tenemos ahí un ejemplo de cómo alguien usa la oportunidad, ve la oportunidad en medio del reto para crecer en su negocio. Y lo mismo con otros relacionados a cosas en línea del internet. Aquellos que tienen que ver de manera remota. Casi todas las iglesias en general han quebrado su presupuesto de tecnología. No conozco ninguna iglesia que me diga no estamos ahorrando en tecnología. No, todas las iglesias. Se ha tenido que hacer esto para la extensión del Evangelio. Y no solo las iglesias, las compañías y todo. Amazon mismo, aquí en los Estados Unidos, ¿no? Ha crecido increíblemente su potencial. Pero, amados hermanos, esto no es algo nuevo. En el tiempo de la Edad Media, cuando llegó la plaga en aquel tiempo, la muerte negra, la peste negra, se creía de que la peste negra se contagiaba a través del aire. Es decir, tenían la teoría del miasma, no sabían que se contagiaba a través de gérmenes, se cree que fue la peste bubónica, algunos creen eso. Pero creían de que había un viento, que había venido un mal viento de China, arrastrando toda esa peste y la había traído sobre las personas. Entonces, ellos decían, los médicos incluso recomendaban que tenían que cubrir las ventanas y no dejar que entre el aire, ni entre la luz, ni nada.
Entonces en aquellos tiempos todos empezaron a comprar cortinas. Aquellos que tenían más dinero invertían mucho dinero en comprar cortinas y cerrar todas sus ventanas, todas sus puertas con cortinas. Y los mercaderes de cortinas amasaron una gran fortuna en aquel tiempo. Hicieron, en algunos países se hicieron su agosto, ¿no? En aquel tiempo. Muy bien, es que la vida es así. Muchas veces en medio de los retos, nosotros tenemos que encontrar oportunidades de progresar. Eso lo hemos aprendido desde pequeños, ¿ok? Desde que vamos a la escuela nos dicen, cada reto tiene que ser una oportunidad para usted. Sin embargo, la diferencia con las cosas de Dios y con lo que vemos aquí en esta historia es que los retos y las dificultades y los problemas o la rutina diaria traen oportunidades no para solo mejorar nosotros, sino por sobre todas las cosas, para encontrar a Cristo y para predicar a Cristo y extender la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos cómo Cristo se muestra en medio de estas oportunidades que para muchos otros serían desánimo y para que la gente abandone la empresa de predicar la palabra de Dios. Primera cosa, vemos que la oportunidad de encontrar a Cristo y de que Cristo use a su iglesia se ve en medio de un evento internacional, la expulsión de los judíos de Roma por Claudio. En segundo lugar, la oportunidad de extender la palabra de Dios para Pablo, para Aquila y Priscila, se ve en las actividades diarias de ellos, que son el hacer tiendas, el trabajar con sus manos. En tercer lugar, vemos aquí en este pasaje bíblico que las oportunidades de predicar la palabra de Dios se dan en el contexto de las discusiones sobre fe y sobre religión y sobre la iglesia, cuando la gente quiere escuchar y cuando la gente rechaza escuchar. Hay oportunidades para avanzar el reino de Cristo. Y en cuarto lugar, las oportunidades se ven aquí en el tiempo de persecución, cuando la persecución viene a nuestra iglesia, a nosotros mismos como individuos, cuando recibimos los ataques más grandes del enemigo que nos tocan a nosotros mismos y a nuestras familias. Primera cosa, oportunidad de un evento mayor, un evento internacional. Algo terrible pasó en aquel tiempo, que es mencionado de paso aquí. Dice el capítulo 18, versículo 1, que Pablo salió de Atenas, fue a Corinto, y versículo 2, hay un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Una expulsión de los judíos. Solamente esa expulsión de los judíos no era una cosa bonita, ¿no? Es una cosa que pasaba, a veces 24 horas le daban o menos para que las personas juntaran sus cosas. Gran parte de sus cosas tenían que ser rematadas o pasaban al estado de Roma y tenían que mudarse a otro lugar. Donde iban no era el problema del emperador. A veces eran puestos en otro lugar, pero generalmente eran expulsados. Y a Priscila y Aquila, entonces fue ese acontecimiento grande, histórico. Está en los libros de historia de que Claudio mandó un edicto. Escribió un edicto en contra de los judíos para que los judíos fueran. Él dijo, tengo que librarme de estos judíos, están haciendo mucho problema. Dice que había una revuelta. Hubo una revuelta, una pelea, una discusión muy grande por causa de un tal Crestos, dice el que escribe, uno de los historiadores que escribe la historia del siglo I y siglo II en Roma. Probablemente se trataba de una conversación, un debate, una pelea, una reyerta en torno a si Cristo era el Señor o no. Probablemente este Cristo se refería a Cristo, el ungido, que es la traducción del hebreo al griego. Sin embargo, ocurrió la expulsión. Y en medio de este evento que sin duda traería desánimo. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado cuando se ha mudado de un lugar a otro, no? Aún moverse de un lugar a otro, mudarse de un lugar a otro, ya es suficiente razón para sentirse sobrecargado. ¿Qué pasa cuando usted es forzado a hacerlo? Cuando es forzado de la noche a la mañana, de aquello que usted ha amado, de donde usted ha estado echando raíces, tiene que salir e irse. Perdón.
Esto es lo que estaba aconteciendo. Y en medio de ese acontecimiento, de ese reto histórico, la mano de Dios estaba actuando. ¿Para qué estaba actuando? En su providencia. Estaba actuando para proveer al reino de Dios, a la palabra de Dios, con una de las más preciosas parejas de la historia para extender el reino de Dios. Si usted ve de aquí en adelante, va a ver a Aquila y Priscila como una pareja clave para la extensión del reino de Dios. Es la forma como Dios trabaja. Y fue de bendición para la iglesia de aquel tiempo, para nosotros el día de hoy. Fue de bendición para Pablo. Constantemente nosotros vemos a Pablo en muchas oportunidades cuando él escribe, cuando está en Corinto, luego cuando Pablo va a Efesios, él escribe la carta de los romanos y le habla de Priscila y Aquila, que es de la iglesia que está en su casa. Luego vemos nosotros que Pablo escribe a los Efesios y parece que ellos se han mudado a Éfeso, porque tenía una profesión también que les ayudaba en eso. Y luego Pablo habla de que ellos son fieles colaboradores de la extensión del reino de Dios. Amados hermanos, una iglesia no puede funcionar sin que haya fieles colaboradores para la extensión de su reino. ¿Está usted dispuesto a ser usado en medio de esta pandemia, en medio de esta situación histórica? Usted puede decir, pero ¿quién soy yo? Un simple individuo. ¿Cuántos miles y millones de gente han sido afectados por esta situación internacional? Pues yo le digo, amado hermano y hermana, que me está escuchando, que Dios le conoce a usted por nombre. Y para Él usted no es un número. Cuando los judíos fueron expulsados de los campos, de las ciudades nazis, ocupadas por los nazis, los judíos eran un número. Les quitaron el nombre y apellido, la identidad, y les pusieron un número. Usted no es un número para Dios. Dios le conoce por nombre. Si usted es creyente, si usted ama a Dios, Dios la ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene un propósito para usted en medio de este evento histórico, de este movimiento, de estas decisiones que hay por personajes famosos o no famosos, entrevistados en la televisión. Dios conoce su nombre de usted y a usted lo ha llamado para predicar el evangelio, para usarlo. Usted mire la oportunidad, ore a Dios. ¿Cómo Cristo quiere usarme en medio de esta situación? Pero en segundo lugar, no solamente Dios usa los eventos históricos grandes, sino también los eventos diarios, rutinarios, la ocupación, el oficio de Aquila, Priscila y Pablo. Aquila, Priscila y Pablo no dijeron, bueno, a ver qué gran plan tiene el Señor con nosotros, vamos a sentarnos a ver a que se aparezca una visión, a ver para qué nos han llamado. No, ellos se encontraron en el trabajo diario. Su trabajo era hacer tiendas de campaña, pero también al parecer eran cueros, los cuales, telas y cueros, con los cuales se colocaban en las velas de los barcos. Era de piel de cabra con pelo de cabra. Era una piel especial que producía Tarsus, de donde era Pablo, Tarso se dice en español, y Ponto, de donde era Aquila. Y entonces ellos se encontraron en el trabajo conversaron, en el trabajo tuvieron la oportunidad de ser dirigidos por Dios para avanzar el reino de Dios. Amigo, no sé si usted escuchó esa palabra profesión de fe. Es una palabra que se usa para cuando uno profesa su fe en Cristo, habla de Cristo, predica a Cristo, o cuando uno se convierte al Señor o es convertido por Cristo al Señor, hace una profesión de fe, significa que profesa con su boca creer en Cristo. Pero también la palabra profesión se usa para una ocupación que uno tiene. Ambas profesiones son buenas, pero una debe servir a la otra. ¿Qué es su prioridad para usted? ¿Su profesión, así por así? ¿O usted ha puesto su profesión secular, y aún religiosa, es que lo es, ha puesto su profesión al servicio de su profesión de fe? Si usted quiere ver el rostro de Cristo, en el sentido figurativo, por supuesto, el llamado de Cristo, la bendición de Cristo en su vida, no solamente esté esperando de brazos cruzados por eventos grandes,
mírelo en el diario, en la actividad diaria de su profesión. Si es que usted pone su profesión, si es que yo pongo mi profesión al servicio de Dios, entonces puedo encontrar en mi diaria actividad el servicio al Señor. Puede ser que usted esté retirado, puede ser que usted esté jubilado, puede ser que usted ya no esté activo en su profesión. Sin embargo, aún el Señor puede usar el recuerdo de su experiencia para animar a otros, para proveer a otros una palabra de ánimo. ¿Cómo ellos pueden usar su profesión para servir a Dios? ¿Qué historias tiene usted para contar, para transmitir a otros? Hay un gran número de oportunidades cuando nosotros enfocamos a Cristo en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestro caminar. Y eso es lo que Pablo hizo junto con Aquila y Priscila. Ellos ven oportunidades en los eventos grandes y en los eventos diarios, pero también ven oportunidades en el diario leer de la Escritura. En el diario predicar de la Escritura. Ellos van a hacer lo mismo que es predicar en la sinagoga. Y ahí predican la palabra de Dios. Muchas veces nosotros creemos de que solamente debemos ser evangelizadores fuera de la iglesia. Pero también en la iglesia hay oportunidad. O en los lugares de reunión donde se habla de Dios, donde se habla de la fe, hay oportunidades para predicar la palabra de Dios. Para predicar las dos caras de la predicación de Cristo. Lo que Cristo dice en Juan 3, que dice que Cristo no ha venido para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree y rechaza ya ha sido condenado. Por esa razón, nosotros vemos que Pablo, al ser rechazado en la sinagoga, él sacude su ropa y dice: estoy libre de la sangre de vosotros, me iré a los gentiles. Ustedes rechazan a Cristo, rechazan creer que Cristo es el único Salvador, que Él es el Mesías del cual habla la Escritura. Ustedes han rechazado su oportunidad de salvación. El que ha rechazado a Cristo ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios en Hechos 3, versículos 17 y 18, porque rechazó creer en su única oportunidad, en el unigénito de Dios, el único camino que los hombres tenemos hacia Dios. Amados hermanos, esta es la oportunidad que tenemos en Cristo, de enfocar la iglesia en la palabra de Dios. El día de hoy hay muchas iglesias que han sido afectadas por gente la cual ya no quiere congregar, ya no quiere ir a la iglesia, tiene mucho temor. Es un problema para las iglesias el día de hoy. Sin embargo, es una oportunidad también. Pero es una oportunidad porque en primer lugar nos hace ver quiénes son los verdaderos creyentes. Es una oportunidad para probar la fe de las personas. Es una oportunidad para insistir y para hacerle entender de que no estamos invitándoles a simplemente una reunión o un club, sino que estamos invitándoles a algo, a escuchar la palabra de algo que depende realmente de su salvación eterna. Es algo muy importante. Nosotros estamos en un proceso de volver a juntar a la gente. Hay muchos que han dejado de congregar. Vamos a abrir otro servicio a las 2 de la tarde para predicar la palabra. Porque nuestro deber es que a través del amor la gente pueda salvarse, pueda tener esa oportunidad. Pero también porque con Pablo tenemos que poder decir eso. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque tenemos muchas limitaciones como pastores, como siervos de Dios, como ancianos, como diáconos. Sin embargo, tenemos que poder decir, como Pablo dijo, lo mismo que dijo a los judíos, dijo a los ancianos en Mileto: he aquí yo os protesto que estoy libre de la sangre de todos. He anunciado el consejo, he hecho todo el consejo de Dios, he hecho todo lo posible para que la gente crea, venga a adorar, escuche la palabra, encuentre su oportunidad. Estoy libre, he cumplido mi misión, he peleado la buena batalla de la fe. Qué lejos estamos de llegar a esa oportunidad. Pero esa es la oportunidad que debemos buscar en medio de
labor donde la gente acepta nuestra invitación, acepta nuestro mensaje, o la gente rechaza nuestra invitación y rechaza nuestro mensaje. Pero además de esto, nosotros vemos en esta palabra que debemos encontrar oportunidad de buscar a Cristo o de ser encontrados por Cristo en medio de la persecución. Miren, hay un mensaje a Pablo aquí de parte de Dios que le dice: Pablo, no temas. Obviamente se le dice no temas es porque había la tentación de temer o porque él estaba temiendo. Es que Pablo estaba en una encrucijada aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta ahora si están leyendo la Escritura. Cuando le rechazaban, la tentación de desanimarse era obvia. Lo habían expulsado, no le querían escuchar. Pero cuando él tenía éxito y la gente recibía y la gente se convertía, como aquí en Corinto, la persecución venía. Y él era castigado, apedreado, y era expuesto a diferentes tipos de ataques del enemigo. Es decir, por un lado u otro, aparentemente Pablo perdía. Pero ¿saben qué, hermanos? En Cristo, como él mismo dice, somos más que vencedores. Al predicar a Cristo como el único Salvador que murió en la cruz y resucitó, él no tenía por qué temer. En este caso, no tiene por qué escapar de Corinto. Viene el Señor y le dice algo que también le dice a usted y a mí el día de hoy. Vamos a leer esto en el versículo, capítulo 18, versículo 10. Perdón, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y entonces Pablo se detuvo ahí 1 año y 6 meses. Imagínense cuánto tiempo. En los otros lugares había estado un corto tiempo. Ahí estuvo 1 año y 6 meses dedicado a la predicación de la palabra, a la enseñanza, a escribir cartas a otras iglesias, a discipular, a ordenar ancianos. Amados hermanos, lo mismo Dios nos está diciendo a nosotros. No calles. Predica la palabra, anuncia. Sigue insistiendo en extender el reino de Dios. Las razones por las que no debemos temer, hermanos. Si usted está teniendo miedo en medio de la dificultad, en vez de encontrar oportunidad, tiene temor. En primer lugar es porque Dios está con usted. Yo estoy contigo, dice. Allí donde usted está escuchándome en este momento, Dios está con usted. Inclusive si usted estuviera solo, completamente solo, y todos le dejaran como lo dejaron a Job, Dios está con usted. ¿Cree usted eso? Es suficiente. Como el salmista Asaf, usted y yo deberíamos decir: Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca y mi porción es Dios para siempre. Pero además de esto, Dios es tan bueno con nosotros que no solamente nos da su Hijo unigénito para estar con nosotros, sino que nos da mucho pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios le dice: porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Se refería a aquellos que habían sido convertidos y a aquellos que serían convertidos más adelante. Dios nos da la iglesia de Dios, hermanos. Otros hermanos y hermanas en la fe para fortalecernos en este momento, en esta dificultad, en esos problemas, en estos retos. La vida nos da retos. Debemos unirnos más. Debemos comunicarnos más. Debemos apoyarnos más. Hoy es cuando más nuestros hermanos nos necesitan. Y hoy es cuando más nosotros necesitamos a los hermanos. Esas palabras siempre han sido un consuelo para mí y para muchos predicadores. Y espero que sea un consuelo para usted también. Lo que Dios le dijo a Pablo cuando le dijo que no tema. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A veces uno no se da cuenta de eso. Son las mismas palabras que Dios le dijo de alguna manera al profeta Elías. Él dice: solo yo he quedado. Él dice: no, hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios ha elegido un pueblo a través de la predicación de la palabra. Parece que no hay éxito muchas veces, pero sí lo hay. Amados hermanos, qué bendición tenemos
En este tiempo de retos, ver estas oportunidades que Cristo y la palabra de Dios nos da. Déjeme orar por usted, oremos por todos nosotros que necesitamos tanto de estos ojos que tuvo Pablo, Priscila y Aquila. Y terminaremos con una bendición. Padre nuestro, gracias por este mensaje del Evangelio. Que tu palabra resuene en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos transforme y nos lleve más a ti. Que nos ayude a tener los ojos de Cristo, del Cristo que fue a la cruz por sus amigos, para salvarlos de la condenación eterna. Nosotros somos tus amigos, Señor. Que tengamos ese corazón de Jesús resucitado, que mira en medio de la pandemia, en medio de los retos, las nuevas oportunidades, las nuevas misericordias para anunciar tu reino. En el nombre de Cristo. Amén. Y ahora que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.